Hola, continuamos con temperatura del aire y sus efectos sobre el crecimiento y desarrollo de los vegetales. Veremos ahora la acumulación de horas de frío. En la parte práctica ya observaron el concepto de horas de frío y también que las especies vegetales de clima templado necesitan de un reposo invernal para la inducción a la floración y la brotación. La acumulación de temperaturas iguales o inferiores de 7 grados es un indicador de esa necesidad del reposo invernal. Existe una gran variación entre los requerimientos dentro de una misma especie y también entre los cultivares de una especie. Esta es la disponibilidad de horas de frío de la Argentina, que como vemos oscila desde 2.600 horas de frío en el sudoeste y va disminuyendo hasta alcanzar 200 horas de frío en la región noreste de nuestro país. Los cultivos criófilos son aquellos que necesitan pasar por este periodo de reposo y tenemos ordenado desde el manzano, peral, duraznero, ciruelo japonés, almendro y los requerimientos en horas de frío. Observamos que el manzano requiere de 900 a 1000 horas de frío, el peral entre 800 y 900, siendo el almendro el criófilo que menos horas de frío requiere, entre 200 y 500 horas. Recalco, se llama hora de frío a la cantidad de horas con temperaturas iguales o inferiores a 7 grados. Quiere decir que este árbol criófilo que pasó por un periodo de reposo invernal necesitó cumplir esas horas de frío para pasar a la etapa reproductiva, es decir, la floración. ¿Qué ocurre cuando el vegetal no puede acumular el número de horas de frío que requiere? Si entramos en un monte frutal con problemas de acumulación de horas de frío, las plantas presentan este aspecto desaliñado, con ramas sin hojas y las terminaciones en forma de plumero. Es decir, que la falta de horas de frío produce caídas de yemas, tanto de madera como de flores. Hay un retraso en la floración y hay irregularidades en la floración. Observen esta rama donde tenemos muy pocas flores muy separadas entre sí. También la brotación es irregular, hay aborto de flores y por consiguiente distintos tamaños de fruto y una maduración irregular. Estos frutos han sufrido la falta de horas de frío, observamos las deformaciones que presentan distinta coloración y tamaño. Si el problema de la falta de acumulación de horas de frío persiste en el tiempo, disminuye notablemente la vida útil del monte frutal. Los cultivos anuales, por su lado, necesitan pasar por lo que se llama vernalización, es decir, la necesidad de pasar por un periodo de bajas temperaturas, especialmente en distintos cultivares de trigo, y la falta de vernalización ocasiona distintos problemas. Por lo tanto, para lograr un mejor crecimiento y uniformidad de este cereal es necesario vernalización para aumentar los rendimientos y para que haya un adelanto fásico, es decir, acortamiento en el periodo vegetativo. ¿Por qué ocurre esta necesidad? Porque ustedes saben que en la semilla tenemos un embrión primitivo, el cual tiene un ápice vegetativo. Cuando se siembra y el ambiente le suministra frío, el ápice vegetativo de esa plántula va absorbiendo
ese descenso térmico y colabora en la transformación de ápice vegetativo, primero en una inflorescencia, iniciación a la florescencia, pero luego en el ápice reproductivo y finalmente la espiga. Para incrementar los rendimientos en algunos cultivares de trigo es necesario este proceso de vernalización. Esta necesidad ha sido minimizada por los fitotecnistas, que han obtenido cultivares de trigo casi sin necesidad de vernalización. Otro aspecto de la temperatura del aire. Este gráfico representa en el tiempo la variación de la temperatura mensual. Es así que vemos que la temperatura va variando a lo largo del tiempo, a lo largo de esta temperatura media anual, y se describe una termofase positiva en la cual hay meses en que la temperatura es superior al valor medio, y también hay meses donde la temperatura mensual es inferior al valor medio y se denomina termofase negativa. El termoperiodismo estudia la reacción de las plantas a la variación anual, diaria o asincrónica de la temperatura del aire. Y vamos a observar dentro de este tema lo que se llama termoperiodismo diario, termoperiodismo anual o termoperiodismo asincrónico. Tenemos el mismo gráfico donde observamos la variación anual de la temperatura del aire, pero también esta gráfica podría asemejarse a lo que ocurre a lo largo del día. Siendo esta la temperatura media diaria, este correspondería al valor máximo y este valor al mínimo. En el concepto de termoperíodo diario, que se expresa por una proposición de dos términos, donde la primera es la temperatura máxima más la mínima sobre 2, y el segundo término, separado por el signo más menos, la temperatura máxima menos la mínima sobre 2. Es decir, estamos hablando el valor medio diario de la temperatura menos la mitad de la amplitud diaria. En el termoperíodo anual, por su lado, es la temperatura media de enero más la temperatura media del mes de julio sobre 2, más menos la temperatura media de enero menos la temperatura media de julio sobre 2. En este esquema de la temperatura media anual, el primer término, la temperatura media de enero más la temperatura media de julio sobre 2, indica esta línea roja, temperatura media anual. En el caso del segundo término, la diferencia de la temperatura media de enero menos la de julio sobre 2 implica la mitad de la amplitud. Esto corresponde a la temperatura media de enero, temperatura media de julio. La amplitud anual sería este valor y la temperatura mínima de julio entonces este sería el rango total de la amplitud anual, pero en la expresión es la mitad de la amplitud. Cuando decimos temperatura media más la mitad de la amplitud, estamos hablando de temperatura media más esta mitad de la amplitud. Cuando hablamos de temperatura media menos la mitad de la amplitud, estamos hablando de este aspecto. Es muy importante el concepto de termoperíodo anual, sobre todo cuando se quiere lograr la introducción de nuevas especies, porque por lo general se disponen de los valores medios de temperatura, se dispone de la amplitud anual, se dispone de los valores de precipitación, pero en el cultivo
no solamente incide el valor medio, sino las amplitudes que pueden reflejar disminución en los rendimientos. Otro aspecto a considerar es el termoperíodo asincrónico. Cuando hablamos de termoperíodo asincrónico, estamos hablando del termoperíodo que ocurre sin referencia a un tiempo exacto. El clima argentino se caracteriza porque todos los cordones montañosos se dirigen de norte a sur, lo mismo que las sierras de Córdoba o los cordones de la Conquija en Tucumán. Esta disponibilidad norte a sur hace que, acompañado además de la disminución en altura de los Andes en la parte sudoeste del país, hace que pueden ingresar al país masas de aire frío o masas de aire cálido en cualquier momento del año. En este caso, estamos representando la llegada de una masa de aire fría que va a barrer todo el territorio nacional, y en el caso de que nos encontremos en los meses de verano, van a ocurrir valores extremos distintos a lo que corresponden a la época, es decir, las temperaturas, las amplitudes térmicas van a ser inferiores. Lo mismo que si estamos en los meses de invierno, la llegada de una masa de aire cálida y húmeda va a ocasionar que las amplitudes diarias van a ser más elevadas que lo que corresponden a los meses de invierno. Las plantas y vegetales autóctonos tienen la propiedad de disponer de yemas de floración accesorias, de modo que si en invierno ocurren o en primavera ocurre la llegada de una masa de aire frío, producen heladas, se pierden las flores, tienen la capacidad de producir una segunda floración. No es lo mismo con las especies importadas, como duraznero, peral, manzana. Es decir, que la vegetación autóctona tiene una adaptación a la circunstancia de que en territorio argentino existan estos termoperíodos asincrónicos. También tenemos la respuesta de la temperatura del aire al termoperíodo anual, y en este caso volvemos a representar los meses del año y los valores de la temperatura mensual. Este nivel corresponde a la temperatura media anual. Tenemos en este caso termofase positiva y termofase negativa, y se llaman termocíclicas aquellas especies que presentan tejidos activos tanto en la termofase positiva como en la termofase negativa. También en esta clasificación existen plantas paratermocíclicas que tienen tejidos activos, parte en la termofase negativa y parte en la positiva. Mientras las termocíclicas corresponden a vegetación de perennes como citrus, como cultivos criófilos, etcétera, que tienen tejidos activos a lo largo de todo el año, las paratermocíclicas corresponden a los cereales de invierno como trigo, maíz, centeno, avena. También hay especies que se desarrollan en la termofase positiva, se llaman atermocíclicas, y el ejemplo: soja, maíz, girasol. Vuelvo a decir, respuesta de las plantas al termoperíodo anual. La temperatura del aire también presenta efectos negativos, que son las heladas. Las heladas es el daño que ocurre en los tejidos vegetales cuando la temperatura es inferior a 0 grado desde el punto de vista meteorológico, pero inferior a 3 grados a nivel del abrigo meteorológico cuando las plantas son muy sensibles. En este caso es una helada blanca, en este otro caso una helada negra, por la visualización de los efectos sobre el vegetal. Desde el punto de vista agronómico es muy importante
dijimos al comienzo, determinar la estación de crecimiento, y ello se deriva de considerar la fecha media de primera helada y la fecha media de últimas heladas, que determina el periodo medio con heladas. Entre la fecha media de últimas heladas y la fecha media de primeras heladas estaríamos hablando del periodo libre de helada o estación de crecimiento. De estas 5 localidades, Paranavaí en Brasil dispone de 4 meses con heladas y 8 sin heladas. En cambio, Las Palmas son 6 meses con heladas y 6 meses sin heladas. Es decir, que esta determinación del régimen agroclimático determina el ciclo económicamente viable para distintos cultivos anuales, y hay que seleccionar los cultivos de acuerdo a la disponibilidad de la región. También habíamos hablado de que hay una acción combinada de la radiación y de la temperatura del aire, y esa acción combinada se puede expresar a través del índice heliotérmico, que es igual a la suma de las temperaturas superiores a 0 grados por la duración del día dividido 100. Cuando estamos hablando de sumas térmicas es por el método directo, porque acumulamos temperaturas por encima de los 0 grados, y dd es la duración del día en horas, o sea, el fotoperiodo medio. Esto es muy importante para cultivos como el trigo, el lino, y en la próxima clase veremos la misma referencia cuando estudiemos la soja con sus requerimientos fototérmicos. El agua del suelo es otro elemento climático que es muy importante en los primeros estadios: germinación, plantación o emergencia, pero también en los momentos de floración y formación de grano. El agua es necesaria en el suelo dentro del rango desde un mínimo hasta un máximo. Cuando es mínima la disponibilidad de agua, ahí afecta la refrigeración, los procesos de germinación, y cuando hay un exceso de agua también se inhiben ciertos procesos vitales. Es decir, que necesitamos el agua dentro de los niveles o dentro del rango óptimo. Esa necesidad de agua por parte de los cultivos la observamos cuando hicimos la parte de evapotranspiración, sobre todo en uso consultivo, que hablamos del coeficiente cultivo. Cuando vimos el coeficiente cultivo, observamos que esa necesidad de agua es baja en las primeros estadios, pero va aumentando los requerimientos hasta llegar a las etapas reproductivas en la mayoría de los cultivos, y luego hay un descenso brusco al final de la temporada. Vuelvo a insistir, el agua absorbida por el vegetal generalmente es usada en muy poca proporción para los procesos como fotosíntesis, pero es muy importante en la refrigeración de la misma, y es uno de los componentes importantes en los rendimientos de los cultivos. La influencia de otros elementos como viento y humedad del aire. El viento induce la formación de raíces de anclaje y raíces secundarias. Ese sería el aspecto morfológico. Pero desde el punto de vista fisiológico, los procesos de evapotranspiración se ven incentivados por la velocidad del viento. Es un elemento de menor cuantía, pero es importante, reitero, en los procesos de evapotranspiración. Cuando estamos en una región con vientos dominantes, podemos ver que la vegetación se desarrolla en el lado opuesto a la dirección predominante del viento, se produce una deformidad. Muchas veces las ráfagas de viento son tan importantes que se producen grandes daños físicos. Es importante en la polinización, en el transporte de esporas, de enfermedades, etc. Viendo humedad del aire,
la condensación del vapor de agua formando rocío sobre las hojas produce que esas gotitas de rocío trasladen esporas de enfermedades criptogámicas que ingresan por los estomas y producen enfermedades como la fitóftora en la vid. También la disponibilidad de suficiente humedad en el aire favorece el proceso de polinización en espigas como la del maíz, donde en el estadio sedoso, es importante la disponibilidad de humedad del aire para favorecer que los granos de polen puedan polinizar los óvulos ubicados en la espiga. Es decir que los elementos meteorológicos que hemos estado observando, radiación, temperatura del suelo, temperatura del aire, radiación y temperatura del aire, agua del suelo, pueden incidir sobre el crecimiento, la radiación por su efecto fotoenergizante, la temperatura como un elemento determinante en la germinación, la temperatura del aire actúa en el crecimiento vegetal a través de las temperaturas cardinales y el agua del suelo en la cantidad necesaria, es decir, en ese rango óptimo que hemos hablado oportunamente. En el desarrollo es importante la acción fotoestimulante. La temperatura del suelo determina los rendimientos de los cultivos. La temperatura del aire como sumas térmicas, horas de frío y termoperiodismo. La radiación y temperatura del aire en la acción combinada que se puede medir a través del índice heliotérmico. En numerosas especies es muy importante esa combinación. Y vuelvo a reiterar, el agua es necesaria en los procesos de desarrollo en ese rango óptimo. Con esto concluimos la relación de los elementos climáticos sobre el crecimiento y desarrollo de los vegetales.